Completamente, estoy en directo hasta Qatar Stock. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, tanto gusto de verte, te echaba de menos. Qué bueno que estamos comenzando cuando son exactamente, es un poquito pasado las 10. Sí, estamos justo acá. Y tenemos nuestro primer invitado, una gran tertulia tendremos hoy día. Tenemos una gran tertulia. Nelson Ávila, que ya creo está. Que no está esperando ahí sentado, está con una cara sonriente, quizás que le vamos a hacer ciertas preguntas, pero tiene un ánimo que me llama la atención, emana algo entretenido. Algo para de Nelson Ávila. Pero vamos a partir con otra persona, ¿con quién vamos a partir? Presidenta de la Fundación Felipe, Ciudadano Inteligente, Chile es Inteligente. Chile de primero. En el fondo, es para que estemos atentos con ciudadano inteligente. Para que sea transparente. Nos va a hablar de su nuevo proyecto que habla es como un espionaje a favor de la ciudadanía. Eso, Felipe Heuser, para que lo invitemos a pasar y para ir entendiendo un poco. Hoy en día tú te metes a cámara.cl y están las declaraciones de intereses de los parlamentarios, que es un PDF todo rancio que lo llenaron a la rápida. Así es. O sea, la ley de acceso a la información pública, y no solamente la ley, sino que la ley orgánica del Congreso y la Constitución, en su artículo 8, establecen que los parlamentarios deben declarar sus intereses y patrimonio y mantener ese registro online y de manera actualizada. Nosotros revisamos esos antecedentes y nos dimos cuenta muy rápidamente que la información era bastante deficiente, defectuosa, mucha de ella llenada a mano, como muy a la rápida, como en la fila del banco, esa como letra que no se entiende nada, y con información que pensábamos que podía estar incompleta. Lo que emprendimos fue una investigación y revisar a partir de otros datos públicos, es decir, no solamente las declaraciones voluntarias. ¿Qué datos públicos? Sino ¿Dónde se metieron? Información del diario oficial, del Servicio de Impuesto Interno y del Registro de Comercio, utilizando las tecnologías y la información para cruzar todas esas bases de datos. Porque en el fondo esta es todo información pública. Claro, o sea, eso es. Interno. Tal cual, nosotros no contratamos ningún investigador privado para salir a buscar la información. Estos son datos públicos, son fuentes públicas que si tú la extraes y la empiezas a cruzar, puedes ver información que antes no era visible. En este caso es como hacer una piscola, tenéis los ingredientes, pero los juntáis y tenéis una bomba. Un cóctel mágico. Un cóctel mágico. Así es. Oye, me ha llamado la atención a mí el nombre, Ciudadano Inteligente, como... Bueno, me imagino que hay ironía detrás, pero ¿qué sería el ciudadano no inteligente? ¿Sería el ciudadano estúpido? No, la verdad es que, bueno, la explicación es mucho más práctica de lo que pudiera parecer en un principio. Nosotros comenzamos con una plataforma web que se llama Voto Inteligente, que la lanzamos a propósito de la elección presidencial chilena, tratando de transparentar las posiciones políticas que tenían los candidatos, porque muchas veces no quedaban claras o había un cambio de posiciones, la prensa decía una cosa, votaban de una manera distinta. Entonces lo que hicimos fue transparentar las posiciones políticas de los candidatos a la presidencia con una plataforma web que se llama Voto Inteligente. La plataforma le fue muy bien, conseguimos financiamiento para crecer como fundación y ya habíamos instalado un cierto nombre que era el Voto Inteligente, y luego tratamos de buscar qué nombre le poníamos a la fundación y bueno, le pusimos Fundación Ciudadano Inteligente. Así que, pero lo que significa este ciudadano inteligente, un ciudadano vayamos a las claves que participa y que utiliza la tecnología de la información. Quizás lo más grave que han descubierto ustedes es esto que los senadores, los diputados en general, tienen más sociedades anónimas de las que declaran, más patrimonio del que declaran. Más participación en sociedades de las que declaran. De hecho, la sociedad anónima, propiamente tal, es una información para nosotros un poco tuerta, porque nosotros obtenemos los datos por ellos declarados de su participación accionaria, pero el resto, no es público. Por lo tanto, tú no la puedes saber. Tú no puedes saber información sobre la sociedad anónima cerrada, y las sociedades anónimas abiertas son difíciles de pesquisar. Es decir, la principal base de datos que está acá, y ya es suficiente como para generar bastante discusión, es las sociedades de responsabilidad limitada, que son aquellas que tú puedes ver cualquier movimiento en la base de datos del diario oficial. Así que acá es solamente parte de la información, pero ya con solo esa parte se evidencia un incumplimiento significativo del deber del parlamentario de declarar su interés. Para que todos entendamos un poco el chanchullo, ¿por qué un parlamentario, y dilo con manzanas, explícalo con manzanas, por qué un parlamentario no declararía todo su patrimonio? ¿En qué le beneficiaría a un parlamentario ocultarle al país su patrimonio real? A ver, pueden haber varias explicaciones respecto a eso, pero en lo concreto es que los parlamentarios tienen una obligación legal de declarar su interés y patrimonio y no lo están haciendo. No lo están haciendo quizás por varias razones. Por de pronto, porque no había nadie fiscalizando que esas declaraciones fueran correctas. Ya, pero ¿por qué el ciudadano es más inteligente al saber un tipo de información que normalmente no buscaría o que no estaría... O sea, ¿qué nos empodera a nosotros como ciudadanos? O sea, lo que estamos haciendo como ciudadanos primero es hacer cumplir la ley, y esa ley tiene un propósito, no es solamente hacer cumplir la ley. Lo que nos interesa, o lo que le interesa a la ley también, es proteger el interés público. O sea, tú cuando vayas a legislar, cuando vayas a presentar un proyecto de ley, que se ponga el interés público por sobre el interés privado.
Y tú cuando tienes una sociedad, puedes verte en la tentación de legislar o de votar o de presentar una moción de ley que finalmente beneficie tus propios intereses personales. Entonces, saber esta información es súper importante, que los ciudadanos tengan acceso para poder controlar que efectivamente se legisle por el interés público y no el interés Oye, privado. ¿quiénes son estos parlamentarios que podrían estar más tentados a legislar por intereses? ¿Tenía algún tipo de índice en el que generaste, bueno, este gana en el ranking porque oculta más o participa más que otro? ¿O la participación que tiene es más peligrosa que la de otros? Porque no es lo mismo tener participación en una sociedad, tal vez cuando estás discutiendo la ley de pesca, que tener participación en una sociedad que le trae la piscola a Freddy Stock. Muchas gracias, me tomo el escolar. Bueno, claramente, o sea, primero hay un comportamiento más o menos transversal por los partidos, es decir, no hay que un partido principalmente que sea, sí, efectivamente la UDI, por ejemplo, es el partido, quizás todos pudieron haber suponido esto a priori, pero supuesto esto a priori, pero es el partido que tiene más sociedades. Pero la verdad es que el hecho de no transparentar la totalidad de las sociedades o emitir alguna es un comportamiento transversal, es decir, no hay un grupo que se beneficie más que el otro. No está Pero más oscuro. ahora igual lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es poner la primera piedra. Acá hay un tema que son las declaraciones de interés que no se han publicado en su totalidad y con eso se incumple la ley. Primero, el legislador que tiene que legisla es el primero que está obligado a hacer cumplir la ley y eso no está pasando. Pero el tema de fondo que va más allá que las declaraciones de interés y patrimonio, es la relación de dinero y política, y relación de la cual no sabemos mucho. Tú ponías el caso del tema pesquero, el tema de la cuota pesquera, o sea, ¿cuántos parlamentarios están financiados o podrían tener algún interés? Mayor financiamiento ahí en esa industria. Bueno, claramente uno supone que la industria pesquera, la minera, la forestal... Sí, que los lobbies ahí son impresionantes. Absolutamente. Ya me sé lobby. Y un lobby, y digamos, no es un caso de corrupción flagrante, pero sí un lobby más o menos indirecto. Mira, tengo esta asesoría que realicé, este proyecto técnico que te puede ayudar a ti a legislar. En el fondo un apoyo un poco encubierto, pero finalmente puede proteger un interés público. Y hay que evitar que finalmente el dinero coste la política. Hablando de transparencia, ¿cómo se financian ustedes? Nosotros nos financiamos totalmente... Con los senadores. Sí. ¿Les llega una plata? Con los diputados, nos cagamos los senadores y los senadores para llegar a los diputados. No, nosotros nos financiamos íntegramente con recursos afuera de Chile. ¿Quiénes son afuera? Son todas las platas son afuera de Chile y vienen de 6 distintas fuentes. Pero esencialmente, de donde vienen el grueso de financiamiento son de la fundación de George Soros, que se llama la Fundación de la Sociedad Abierta, Google y eBay a través de su filantropía que se llama el Media Network. Y es importante para nosotros, bueno, primero transparentar ese financiamiento, pero segundo decir que ese financiamiento nos garantiza también una autonomía para trabajar en Chile y decir nosotros no recibimos ningún peso del Estado, no recibimos ningún peso de alguien que pudiera tener un interés en la política chilena. Y eso nos ¿Rechazan ustedes donaciones? O sea, si alguien no tiene una cuenta abierta, si yo quiero transferirle plata a ustedes, no puedo. No, nosotros por estatuto tenemos prohibido recibir dinero de... Queríamos tirarte unas lucas para que aquí con nuestro... McDonald's no puede financiar. Felipe, la pregunta clave aquí es la siguiente. Esto me recuerda un poco el rol de la sociedad civil, pero que de cierta manera suple el rol de alguien más. ¿Quién no está haciendo bien la pega para que ustedes tengan pega? A ver, hay varios actores que quieren hacerle pega aquí, pero también... Que la deberían hacer. Sí, pero en parte lo que nosotros criticamos es que también no existe una ley para que existan las instituciones pertinentes que pueden hacer esa pega. Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia, que supervigila la implementación de la ley de transparencia respecto al Ejecutivo, no tiene competencia respecto al Legislativo. Por lo tanto, no hay un organismo que pueda supervigilar. El único organismo que respecto al Congreso puede conocer de los potenciales relaciones de interés es la Comisión de Ética. Pero la Comisión de Ética es un organismo que conoce generalmente cuando los parlamentarios se agarran a combo o cuando un parlamentario va a ir al koala, conoce de esos asuntos en la Comisión de Ética, pero no los de fondo, que son los éticos, para poder legislar respecto al interés público. Creo que la palabra de fondo esto es corrupción. Porque finalmente un diputado que no entrega corrupción, sí. Un diputado que no entrega sus datos como debe ser, Su declaración de siendo interés. corrupto finalmente. ¿Tú crees que en el Senado o en el... Yo no creo que sean corruptos por el hecho de no entregar toda su información. ¿Qué es eso ¿Qué es entonces? lo que es entonces? No, la si un corrupción es diputado- cuando efectivamente existe un conflicto de interés. No, si un diputado flagrantemente oculta Oculta. información para beneficiarse de su cargo parlamentario, No, pero es que corrupto. no, porque son dos cosas distintas. Una cosa es no entregar la información y eso es sancionable por la ley, porque de hecho la ley establece que lo tienen que hacer. Y una segunda cosa es la corrupción, y en este caso sería que el parlamentario, teniendo un interés respecto a esa área, votar un proyecto de ley que le beneficie económicamente Es que es obvio, o presentar un proyecto de ley. obvio que la es que a veces no ocurre. la transparencia, el espíritu de la ley de
transparencia es para que los diputados tengan conflicto de intereses a la hora de votar. Es una Así obviedad. Y por tanto, los que tienen conflicto de intereses y no los dicen son corruptos. Están haciendo un acto de corrupción. O podrían llegar a hacer un acto de corrupción. Eso sí, Perfecto. es potencial caso de ¿Tú corrupción. crees que existe corrupción en el Congreso Eh, en este momento? Yo creo que no. Hasta ahora nosotros no hemos encontrado un caso reglamentario que no se haya inhibido de votar un proyecto de ley y por lo tanto se haya beneficiado teniendo participación en alguna sociedad. Lo que nosotros hemos hecho, y por eso el tema de ciudadano inteligente y qué sé yo, es construir una plataforma que hay mucha información detrás de esa, son muchos bases de datos, y entregarla a los ciudadanos de una manera visual, didáctica, fácil, para que el análisis del caso a caso nos ayuden, porque nosotros somos una organización con recursos limitados, con gente limitada, y por lo tanto entregamos la información para que los ciudadanos nos ayuden también a investigar el caso a caso. Si hay un ciudadano que, por ejemplo, trabaja en la empresa, un parlamentario que no aparece declarado, bueno, hay una herramienta para que lo pueden colaborar y ir construyendo esta información entre Felipe, todos. pero aparte y por sobre del proyecto de ustedes, te estamos hablando un poco más en términos generales como institución. O sea, yo pienso, en algún momento tú echaste para atrás y dijiste, bueno, lo voy a echar para adelante con este proyecto porque algo me indigna. Sí, claro. ¿Cuál es tu evaluación del Parlamento, de los diputados en este momento, en términos generales, de los senadores? A eso va un poco más la pregunta. Bueno, yo creo que en general ha habido una cierta resistencia a la transparencia, o al menos la prolijidad de hacer cumplir la ley, porque si nadie te fiscaliza, no haces tu pega, y lo cual no corresponde especialmente para un parlamentario quien legisla y debería ser el primero en dar el ejemplo en hacer cumplir la ley. Entonces lo primero que constatamos es el hecho de que había un 40% de las sociedades de los parlamentarios que no estaba siendo declarada. Ahora lo interesante es que habiendo hecho este ejercicio, habiendo lanzado la plataforma web y ciudadanos haber participado, que lo había recogido la prensa, en un par de semanas de haber estado publicada la plataforma, el porcentaje de sociedades no declaradas bajó de un 40% a un 24%. Y eso es más o menos los resultados que nosotros esperamos, y queremos que ese 24% baje a cero, y ahora es tarea de todos nosotros también de vigilar el caso a caso para revisar que no haya habido alguna votación donde, debiendo haberse inhibido de votar, hayan votado y ha habido un beneficio pecuniario. Nosotros no tenemos hasta ahora algún antecedente concreto, pero esa es tarea de todos, ojalá que nos ayuden Y a avanzando un poco fiscalizar. más, Felipe, en cuanto a lo que es tu diagnóstico respecto a la política chilena, a los intereses que existen, a los actores que están... ¿Tenía alguna visión, una crítica en general a lo que está pasando hoy en día? Están claramente el movimiento estudiantil está negociando con la concertación. ¿Cómo has visto eso? La labor que... A mi parecer, por primera vez el Parlamento se ha empoderado después de mucho tiempo. El único momento en que realmente se puede empoderar es la discusión presupuestaria, porque Sí. puede decir aquí no y le dan un poder de veto Sí, al en un sistema presidente. presidencialista, claro que sí. Pero, ¿cuál es tu macro panorama de lo que está pasando? Bueno, yo creo que el sistema político en general ha funcionado bajo una especie de efecto invernadero de un tiempo a esta parte, donde la participación ciudadana o lo que ocurre en la calle, lo que se expresa en los movimientos ciudadanos no dice correlación con el debate que surge desde el seno del ambiente político, desde el Parlamento y también desde el Ejecutivo. O sea, cuando uno revisaba anteriormente los datos de la CEP, los datos de la CER y ver que hay un movimiento estudiantil que tiene un enorme respaldo y un gobierno que tiene un bajísimo respaldo, y lo mismo pasa con el resto de la clase política, el resto de los partidos, es que eso, o sea, el debate ciudadano, que la gente lo considera relevante, son las cosas que le afectan día a día, no son recogidos de una manera íntegra. ¿Cómo tú analizas la demanda que le quiso poner la UDI hace una semana, el 5 de Sí. noviembre? ¿No? ¿Por qué reaccionó la UDI amenazando con una demanda a tu fundación? Mira, la verdad es que yo creo que fue un tema político más que nada. No hemos visto la demanda, es importante aclarar, y yo espero y creo que no la vamos a ver tampoco. Creo que una demanda como la que se ha planteado, la que se ha sugerido, no tiene ningún sustento jurídico. Yo soy abogado también y nosotros hicimos este trabajo preocupándonos de cada uno de los antecedentes que publicamos. ¿Por qué se amenaza con demanda, siendo abogado? La demanda no se cacarea, la demanda se yo hace. creo que hay ¿no? una resistencia finalmente a la participación ciudadana y que hay un rol que nosotros los ciudadanos podemos cumplir en este tema de fiscalización, pero también el diseño de las políticas públicas. Claramente no es un sistema político diseñado ni abierto a que las políticas públicas surjan desde la ciudadanía, desde espacios participativos, y generalmente políticas públicas se construyen de arriba hacia abajo. Y eso permea, insisto, de manera horizontal me parece, a los diversos sectores políticos. Yo lamento que la verdad es que por parte de la UDI, en este caso el diputado Kast, su reacción haya sido la de sugerir una querella y no la de presentar un proyecto de ley Jefe de que bancada puede modificar de los diputados. hacia la transparencia la regulación del Congreso. Eso es lo que estamos esperando, la participación Felipe, ciudadana. última pregunta, voto voluntario. ¿Tú crees que va a aumentar o disminuir la participación de la ciudadanía?
Bueno, el voto voluntario, tú también como cientista político sabrás que hay estudios para ambos lados respecto a cuál Para va a todo ser. hay estudios. Para todo hay estudios y se puede respaldar cualquier cosa. Pero a mí me parece personalmente que es oportuno tener un proyecto de inscripción automática de voto voluntario por una cosa bien simple, que al menos va a ser un elemento que va a revolver un poco esta cazuela que ya está pasada y puede entregar ojalá nuevos incentivos a que los parlamentarios y que la clase política está Busquen el abierta voto. exactamente a buscar un nuevo electorado y por lo tanto pueda volver a proponerle al país los temas que efectivamente están pasando y no temas que vienen de un hermetismo que finalmente no está conectado con el quehacer ciudadano. ¿Y el sistema binominal, Felipe, entorpece la transparencia? No sé si entorpece la transparencia, puede haber una relación causal un poco más larga, pero en concreto sí entorpece la participación ciudadana de varios actores que hoy día no están representados en el Congreso. ¿Aparece ¿Se viene binominal? algún proyecto nuevo Sí. que va a dejar la cagada? 2012 va a ser un año donde nos vamos a meter con transparencia en el sector privado. Creo que ahí hay varias cosas que Cuando que vuelva a fiscalizar. Piñera al sector privado, lo vaya a molestar. Y probablemente va a ser el sector salud, Qué el bien. primer sector. Claramente hay un confuso polio en temas de ISAPRE, de provisión de servicios de salud. No hay mucha transparencia en el sector y algo que nos afecta a todos los chilenos Ya, en el día a Felipe, día. entonces el Así último que llamado a allá la vamos. gente a ponerse inteligente, A que se transformen Eso. a en visitar tu página, a la página de Ingrese la a Fundación. ciudadanointeligente.org, ingresa al inspectordeintereses.cl, apoya el petitorio que aparece ahí, porque finalmente estamos buscando algo con esto. Están de Queremos moda más los petitorios. transparencia. Está el petitorio ahí Ujú. y eso, lo invitamos a participar. Las redes sociales también Y a están denunciar, disponibles. si tienen alguna. ¿Pueden denunciar también o no? El Por supuesto. Watchdog, como que te pueden mandar. Ahí está, en el inspectorintereses.cl Ya. claramente hay un botón que nos pueden aportar antecedentes. Pueden si es que denunciar lo- este chascón raro si que es que se lo siente tienen. conmigo. Tanto que denunciar. Ya, te pasaste. Felipe Bueno, Joesa, Muchas gracias Muchísimas por venir a Felipe, visitarnos. bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ciudadanía transparente. Gracias, Felipe Vanega. Ya pues. Bueno, vale. Así Se la acerca tele, el Twitter. ex senador y actual senador. ¿Cómo? Nelson Ávila, un aplauso a Nelson Ávila, por favor. Grande Nelson. ¿Hay alguna. Póngale ese aparataje. Y lo más parecido a la tortura que hacemos a la gente. Esta cuestión, Es como el... Y Freddy, pero mírame a mí mejor. ¿Qué querés que Ya. diga? ¿Está por ahí? Oye, ¿cómo ¿Ahí? interesante una campaña desde la ciudadanía hacia la transparencia? Porque Sí. en el fondo es como una Cámara de Diputados, solo la Cámara de Diputados. A mí lo que me preocupa es un poco el síndrome Teletón y Hogar de Cristo, que son instituciones que están ahí porque el Estado precariamente no es capaz de hacer la pega. Sí, claro, que Entonces- tenemos plata a la cara de Cristo. Y finalmente son organizaciones confesionales. Confesional. No hacen Como nuestro una ayuda gobierno. laica de Estado, sino que hacen una ayuda confesional A hacia mí, la gente. A propósito, me pareció una ridiculez que los evangélicos estén tratando a los ciudadanos con diferente orientación sexual de animales y lo gritan en el Animales. Congreso. Me parece que ya basta de Tedeum, senador. ¿Qué opina de los Tedeum? ¿Que son un ritual que deberíamos tener o ya basta de ir a rendirle pleitesía a los santos y a los... y a la Yo gente con renuncié sotana? a todos esos rituales hace tiempo. La verdad es que no me satisface en nada el hecho de que se cumpla anualmente por parte de todas las autoridades del Estado de un ejercicio que no envuelve más significado que el de rendir una cierta pleitesía a las diversas iglesias una vez al año. ¿Tú qué estás, Nelson? ¿A qué estás dedicado ahora que ya tuviste 15 años en el Congreso, no? 16. Entre Oye, todo diputados. esto, mi madre es fan número 1 de Nelson Ávila. Por Escribiendo primera en vez me Twitter. llamó tu invitado. Soy así que... Cosa sexy. Tuve 16 años en el Congreso y ahora estoy como Cincinato en el campo, pero a diferencia de aquel emblema romano, estoy más allá de la Concagua y no del Tíber. ¿Y cómo te financiáis? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, ¿Cómo estáis pagando la olla, Nelson? nosotros como familia tenemos una parcela plantada de nogales, pero yo no me puedo atribuir ningún mérito a la producción que allí haya, por cuanto no participo absolutamente en nada. Lo que yo hago son ciertas asesorías puntuales y por otro lado estoy intentando darle proyecto literario que
hace mucho tiempo que ronda mi cabeza y ¿Cuál? no me he puesto a la tarea de Escribir. iniciarlo. Cuéntanos algo. Ah, pero ¿Cuál una proyecto? puntita, ¿de qué se trata? Sí, mira, hace tiempo que tengo la idea de escribir una novela en la que el personaje central es un travesti que llega a ser primera dama de la nación. Porque En se Chile. casa, porque se casa con el presidente. Claro, un presidente que genera un ascenso vertiginoso de popularidad por una coyuntura muy especial, se enamora ¿Ya? de una mujer espléndida que conoce en una ocasión Sin saber que es travesti. y ella se va manejando de una manera extraordinariamente hábil como para primero atraparlo con toda su fuerza Y lo y consigue. después ir soltándole poco a poco las sorpresas. Un No, poquito digo, de incursiones literarias. ¿Cuál es tu opinión del libro de tu ex compañero de campo de batalla, de cierta manera, Carlos Minami? Estuviste ahí también el mismo peleando la misma zona. ¿Se leíste el libro? sí, ¿Hay secretos que realmente Pero- están así? yo me propongo pasearme por algunos capítulos de ese libro más adelante, pero todavía no lo hago. Por lo tanto, no tengo una opinión acerca de su contenido. Debe ser interesante, sin duda, porque la experiencia de Carlos da como para hacer aportes desde su perspectiva. ¿Cuál crees tú que a propósito de Carlos Minami, los secretos de la concertación? ¿Cuál crees tú que es el gran secreto de la concertación? Tú que estudiaste y luego renunciaste a la concertación. Cuéntate uno. Mira, yo creo que la Concertación hizo todo bien aquello que no debía. Nelson, ¿tú tienes un líder que te identifica en este momento después de este panorama medio revuelto de la política? Ninguno. La verdad que yo soy en este instante un espectador consternado. Me siento como un corpúsculo expulsado del vientre de ese monstruo que terminó echado en el poder. ¿Hoy día eres un cadáver político hoy día? Yo soy un fantasma que ¿Pena o no pena? recorre el ambiente político chileno. Pero fantasmagóricamente hablando, ¿estás tratando de inspirar también a nueva generación o dejaste de lleno, dijiste ya basta, mejor me dedico al campo a cultivar? Mira, yo estoy en Twitter, 2 días atrás superé la barrera de los 100.000, por lo tanto ya soy una voz en las redes sociales, Eso es un síntoma que la gente te quiere escuchar, ¿eh? cosa de que me está resultando interesante para proyectar aún más esta faceta, que por otro lado desde el punto de vista literario me ha venido extraordinariamente bien, porque es como si un jugador de fútbol hiciera toda clase de malabarismos con el balón en una baldosa. En 140 Mini caracteres hay que ser capaz de generar una síntesis que se convierta en un dardo efectivo. ¿Y qué haces con esos 100.000? O sea, ¿a dónde vamos? Bueno, ¿Comunicar? eso por una parte. Por otro lado, me han hablado dirigentes de organizaciones sociales para pedirme la autorización en términos de utilizar mi nombre como espolón de proa para embestir contra este sistema que se cae a pedazos. Es decir, piensan que un sujeto que no tiene más compromisos que consigo mismo y sus ideas puede resultar efectivo para Liderar. canalizar ideas e instalarlas
en la arena pública. Me llama la atención lo que tocaba, lo que dijiste de la concertación. Dijiste que no iba a superar el 14%, que no se iba a levantar del suelo. ¿Así lo ves tan catastróficamente? ¿La concertación está caput? La concertación como coalición, en este minuto yo creo que difícilmente remonte esos guarismos, pase más allá del 15%. Existe la posibilidad de que un liderazgo atractivo, seductor como fue el que tuvo Michelle Bachelet, tenga la fuerza para levantar esta cataplasma un tanto. Pero está la gran duda acerca de si la gente volverá a apostar por una opción que no le ofrezca más cosas que un mayor cariño de lo que puede representar el ejercicio del poder por parte de la derecha. ¿Y si la ciudadanía tuviera que elegir entre eso que tú acabas de decir, una concertación sin más nombre que Bachelet detrás y un nuevo gobierno de derecha, ¿qué te dice tu olfato político? ¿Hacia dónde se va la ciudadanía? Mira, yo confío en que este fenómeno que estamos presenciando hoy en el país, que es el de un proceso sociocultural muy potente, siga avanzando y produzca un cambio efectivo en cuanto a ya darle el golpe de gracia a una institucionalidad que dejó de ser representativa y hoy concita el repudio generalizado de la población. Yo no creo que tú estés contento en tu condición de fantasma. Yo creo que en algún momento tú vas a querer volver a la vida humana, ¿ah? Y ser candidato nuevamente y estar en el Senado, estar en la Cámara, haciendo y votando y participando activamente. No, yo ya no regreso a este sistema que me expulsó. Porque sería retornar a unas prácticas que yo repudio desde lo más profundo. No es posible competir en política hoy si no cuentas con respaldos económicos de una magnitud que son obscenas. Y en la medida que no estás dispuesto a rendirte frente al poder económico, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivencia. En esas circunstancias no me interesa participar, y si lo hago, será de un modo que permita ayudar a generar debate, a instalar ideas, etcétera, Pero y tal vez oxigenar un poco el ambiente. Estás diciendo entonces indirectamente que todos los parlamentarios de alguna manera se han vendido al poder económico para ser reelecto, para ser elegido. No existe un solo parlamentario que no tenga que rendirle cuentas a algún factor de poder económico. Lo que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados son intereses que no los encuentras precisamente en el grueso de la ciudadanía, sino en el ámbito más reducido del poder que tiene control sobre la economía del país. ¿Cuánto te gastaste en la campaña, en la última? En la campaña yo gasté exactamente lo que calculamos sería el aporte del Estado de acuerdo a una razonable proporción de votos que estimamos. ¿Cuánto fue eso? Eso fue cerca de 50 millones de pesos. Poquísimo. Que representan ¿Cuánto gastó el que te ganó Binomial? el 5% de lo que invirtió en sus campañas cada uno
de los candidatos El con los que yo 5%. competía, el 50 millones es el 5%. 5%. Hicimos un estudio bien A meticuloso ver, ¿sería cuánto de eso? lo que podría haber sido la inversión de cada uno. Y por ejemplo, ¿cuánto plata? Walker, Forni, Lili Pérez 1.000 millones de pesos. superaron los 1.000 millones de pesos. 2 millones de dólares. Estoy diciendo que Lili Pérez y Walker se gastaron 1.000 millones de pesos. Superaron los 2 1.000 millones de dólares millones en su de campaña pesos senatorial. en sus respectivas campañas. Nelson, una de las evaluaciones a las instituciones que hemos tenido de manera más reciente fue lo que han sido los resultados de la delincuencia, que al parecer nadie puede explicar por qué ha subido. Y parte de este discurso también era la implicancia que podía tener el narcotráfico. Yo sé que tú trabajas y has trabajado en el tema de las drogas. Me gustaría sacarte un poco de la chica y preguntarte un poco más cuál es tu visión respecto a este discurso que el gobierno ha implementado respecto al rol de los narcotraficantes, el narcomenudeo, en lo que es la delincuencia en el país. Tuvimos el relanzamiento del Plan Frontera Norte hace una semana. No sé si te al tanto que era como la gran salida para poner esta vereda, para que dejaran de entrar estos corruptos y narcotraficantes en nuestro país. Mira, la política de drogas en Chile me hace recordar un cuento de Ítalo Calvino que narraba la idea que tuvieron algunas personas de crear una institución para combatir las hormigas. Se empeñaron tanto en su propósito que llegó el momento en que las exterminaron por completo. Pero entonces dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Sin hormigas. Estaríamos perdidos. Hay que generar hormigas entonces, cultivar para que tengamos la necesidad de actuar y sobrevivir como institución. Lo mismo ocurre con el tema del narcotráfico. Ya hay muchos que viven de la supuesta guerra a las drogas y por lo tanto tienen una cierta connivencia natural con los narcotraficantes a quienes dicen combatir. Por eso que cada cierto tiempo es usual tener el mayor decomiso de la historia. Todos los años hay una noticia de esas características. Es precisamente para producir un cierto alivio en la población en el sentido de que las instituciones funcionan. Pero todo es un desastre como resultado de esta política nefasta. No solo no han disminuido el consumo, lo han aumentado. La salud de la población que dicen proteger es algo lamentable porque al empujar a los jóvenes a consumir la marihuana prensada que viene del Paraguay, están liquidando su salud, les están sometiendo a ingerir tóxicos que son Terrible. Extraordinariamente nocivos. Y por último, los crímenes que a diario se cometen por la guerra de las mafias en procura de territorios y mercados son también algo cotidiano. ¿Hay compra y venta de drogas ilícitas en el Congreso? Yo creo que tiene que haber alguna clase de consumo, pero propiamente compra y Hace venta 5 años pillaba una red. en el Congreso. No, Aparte del no Rabotril, creo, no creo. Desde luego, las drogas que más se consumen allá son la cafeína, la Rabotril, creo que es fuerte. y otras. El Viagra. ¿Te fijas? Pero ¿Has probado el Viagra? ¿Has no. probado el Viagra, Nelson? ¿Cómo? ¿Has probado el Viagra? El natural. Natural. ¿Cuál es ese? El natural. Hay muchos productos que dicen que ¿Pero funciona o no funciona? surten ese efecto. Para que le pasé el dato a Yo Freddy. creo que Esa es la excusa. yo creo que es más una cuestión psicológica. Sí. Hay que autoconvencerse de que tal De que se cosa puede. tal cosa te produce un buen efecto y listo. Son la parlamentaria más atractiva. Bueno, que yo no estoy ahí Pero igual ya, la pero podéis ver en la- ¿A quién le Mira. darías nueces? ¿Ah? ¿A quién la invitarías bajo Irías con un ese kilo de árbol? nueces a su oficina. ¿Con quién? Bueno, mira, habrían varias candidatas en este momento, ¿no? Como para María Antonieta Sá. ofrecerle.
Angélica Christie parece que es la que te gusta. Bueno, no me hables de disuasivos, Te pusiste nervioso para responder. sino que de parlamentarias que causen efectivamente, claro, despierten algún tipo de apetito. fuerza ignota en los Pero representantes ¿estáis más cercano ciudadanos. al estilo Jiménez Rincón o al estilo Isabel Allende, ¿verdad? ¿Por qué lado? ¿O Marcela Sabat? ¿Cuál es? Tendría que ponerme a pensar en el Hay tema, una diputada fíjate. Boyce también que está... Se los contesto en otro programa. Con detalle. Claro. Cuéntanos cómo vamos mirando preguntas. Yo quiero apelar a tu talento tuitero, a tu talento de 140 caracteres. Ajá. ¿Cómo va a ser, que me digáis 3 tuiteros, cómo va a ser recordado de aquí a X años más el gobierno de Lagos, el gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera? El gobierno de Lagos será recordado como aquel que enamoró al gran empresariado, Una fe. al punto que en la última ENADE recuerdo que Hernán Somerville, a voz en cuello, cuando irrumpió el Capitán Planeta por la puerta principal del recinto, proclamó: mis empresarios aman a Lagos. Y tenía Toda la razón, Bueno, Pancho Vidal en esta porque misma silla dijo que nunca, como en ese gobierno, el gran empresariado ganó más dinero y fortaleció más su poder en el país. Imperio. Y de Ojo, te la... decía yo que Francisco Vidal la semana pasada en este sillón dijo que le había dado vergüenza el vocero de Lago esa imagen de la INADE aplaudiendo a Lago al terminar su El mandato. peregrinaje a la... Esa puntualmente la que tú A, acabas de decir. a todos les dio vergüenza, pero yo creo que por desgracia al propio Lagos lo llenó de regocijo. 140 caracteres. ¿Cómo va a ser Bachelet. recordada Bachelet? Bachelet va a ser recordada como la ternura en el poder. Ella le supo sacar partido a la concertación en el último aspecto que era posible conseguir El raspado de la olla en el fondo. claro, una aprobación ciudadana amplia. Y es el demostrar una sensibilidad social que la derecha nunca ha tenido. Y hacerla carne en numerosos proyectos y obras. Piñera. Piñera, los tics del poder. Cortito. Menos de 140 Sí, caracteres. no le alcanza. Y el que se viene en No eso- da para más. No da para más. ¿Y tenéis Pero- predicción respecto a quién le leeríamos los 140 caracteres después de Piñera? ¿Cómo está la cosa hoy en día, el río revuelto? ¿Quién crees tú que va a... Esa es una completa incógnita. ¿Sí? Fuerte de agua y luz, te queremos dar las gracias por acompañarnos y Siempre también dar grato. las gracias a nuestros amigos de la California Cantina que ya cumplimos un Eso. año. Ah, Se bien. tomando Fiesta toca. una Invitado, fiesta ¿eh? toca para que... Perfecto, ¿cómo para que no? ¿Cuándo es la vengáis. fiesta acá al lado por el ¿Tenemos año fecha? de Hasta ¿No? Stock? Diciembre, pero Primera vamos a poner un quincena de carrete aquí diciembre, al lado fiestoca de para que aniversario. todos vengan, no se lo pierdan, pero ya llevamos un año sentados tomando acá a Eso costa es. de la California Cantina Plaza Nacional. y a los amigos Súper. del Mostrador TV también por los cuales transmitimos, así que gracias y te Hasta- puedes sacar esta cosa incómoda. El próximo Eso, ya cochico. lo ¿eh? sacamos. Que Bueno, esté Y muy nos bien. vemos. Duerme Chao, bien, ¿eh? chao. Chao, Chao, gracias. Chao, chao, Gracias, chao.